Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les ha ido? Muy bien, ¿Qué más, profe? bien, Bueno, me gracias. alegra. Buenas tardes. Rico ver toda esta gente por aquí participando. Muy bien, buenas tardes, Karen. Eso está Hola muy bien, Nelson, chicos. buenas tardes. Buenas tardes, Juan Camilo. ¿Qué más, Nelson? Sofía, ¿cómo estás? Uy, mejor dicho, todo el mundo anda por este lado. Qué bueno, qué rico. Esto está de mil maravillas. Nuestro profe ya anda por ahí, el maestro Benjamín. Bueno, chicos, vamos a esperar un rato a que llegue más gentecita y arrancamos. Bueno, ya nos vemos. Buenas tardes, bienvenidos a Más, la profe, ¿cómo vamos? Buenas tardes, profe. hay una buena asistencia, afortunadamente. Bienvenidos entonces. Hola Mateo, Eliana, Paula, qué bien. Santiago, Pablo, Nicolás, Nicole, qué bien, Nicole, Juan Camilo, muy bien, chicos. Jesús, David, ok. Una excelente asistencia, bien. Bueno, entonces, Hablar acerca de cuál es la puesta en escena. vamos a hacer una conferencia. Buenas tardes, Nelson. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué está aquí? Tengo las cuatro conferencias de la tarde aquí, dos aquí, dos aquí. Estoy pendiente de todas, pero Gracias, bienvenido, maestro. ¿Cómo gracias. vamos? Muy bien, muy bien. Bueno, yo ya saludé a tus chicos para que ahí empieces a organizar tu tema y todo te salga muy bien. Bueno, Muchas gracias, maestro. Estamos pendientes. bueno, éxito. Estoy pendiente de todas maneras cualquier cosa. Gracias. Bueno, Bueno, dale. listo. Bien, muchachos. Entonces, la conferencia, uy, va subiendo la cantidad, qué bien. La conferencia se llama Superficies Veladas. Entonces, es una reflexión académica de lo que se ha hecho este semestre y hace parte de toda la evolución investigativa que he realizado yo con el grupo Estudio Imagen respecto a la geometría circular esférica. Entonces, bienvenidos al mundo del círculo y la esfera, desde diferentes conceptos y buscando trabajos, buscando proponer trabajos en el aula y fuera del aula. Entonces, todo lo que la mayoría de ustedes como estudiantes han participado de mis reflexiones personales y se han podido llevar por esa buena dinámica y esa intención creativa. Esa es una de las asertividades más importantes de la geometría, ya sea abstracción geométrica o ya sea un universo figurativo. Entonces, ¿por qué se llama la conferencia Superficies Veladas? Básicamente habla de superficies transparentes, superficies que acontecen con la utilización de un papel pergamino y que eso me suscita una reflexión atmosférica, una reflexión eh, de espacio-tiempo, un refuerzo creativo, ¿sí? Unas situaciones espaciales muy ricas y muy potenciales. A partir de esta dinámica, yo creo que va a seguir creciendo esta propuesta, se va a seguir puntuando y se va a seguir depurando. Entonces, vamos a hacer primero un acceso fundamental al tema el sentido contemporáneo de las transparencias, desde muchos sentidos de la física, de la presencia de la luz. Entonces, voy a realizarles acá la primera presentación. Bien. Entonces, superficies veladas. Pues yo voy a otro chip. Las transparencias. Ya voy a abrir el archivo. Bien, este es. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver el universo tan rico que es de la geometría desde la transparencia. ¿Me visualizan ahí, muchachos? Las imágenes.
¿Se ven ahí, Sí, señor, chicos? se ven. Sí, 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 Listo, señor. bueno. Ok, Sí, señor. bueno. Vamos a buscar que sea una horita de trabajo expositivo. Entonces, fíjense muy bien estos detalles tan fluidos cuando aparecen transparencias de diferentes tipos. La mayoría de transparencias aluden a brillos y a que siempre dejan fondos dentro de un espacio con un sentido muy lúdico, pero también muy alegre y quizás en un trasfondo espiritual o en un trasfondo metafísico. ¿Qué ocurre también? Utilización de colores líquidos, colores muy suaves y colores metálicos. Toda esta circunstancia del espacio y el tiempo a través de la geometría en el siglo XXI nos lleva a unas investigaciones muy fuertes de la geometría y a unas dimensiones de la luz muy marcadas, donde las transparencias siempre arrojan luces, brillos, ¿no? Todo en un mismo plano. Nosotros estamos trabajando dos planos, pero acá ya vemos un acontecimiento interesante del claro oscuro. Dentro de toda esta metafísica y esta física del color, existen espectros visibles y existe una cosmovisión de elementos esféricos que se van potenciando a través de ¿qué? De la luz. La luz como elemento clave que proyecta y genera un discurso y genera una condición muy importante, y el espacio dado desde todas el sentido compositivo y el sentido de movimiento aparentemente tridimensional, que está sujeto a la reflexión, a la refracción, a todo lo que nos dan los materiales modernos, como el plexiglas, el láser, el acrílico, todo lo que es modernamente hecho, pero acá desde el diseño es muy fuerte el sentido de la transparencia. La transparencia también tiene otras mecánicas importantes, veladuras de color, informaciones muy claves del espacio, ¿sí? Y unas sentido de formas de centrípetas centrífugas, ¿no? Unas muy transparentes, porque es una capa velada, otras en término medio, ¿sí? Y otras en poder de color mucho mayor. Fíjense que acá ya hay un recurso de la física muy importante. La física y la luz realmente compendian el espectro visible de Newton, pero también compendian unos recursos interactivos de analogías muy potenciales del color, donde suscitamos geometrías que todas tienen un carácter óptico cinético. Fíjense que todo esto tiene una tendencia al movimiento por su buena estructura, tiene una tendencia a polarizar la luz, a entender que la luz tiene unos espectros con una cosmovisión y una amplitud creativa muy potencial dentro de las dinámicas de la gráfica. Entonces aquí podemos observar todos esos mecanismos de traslapos, pero sobre todo lo que es sutilmente transparente o difuso, que eso es lo que queremos entender en nuestra exposición principal que vamos a hacer enseguida. Dentro de esa cosmovisión, esa facultad de cómo la luz implosiona y la luz genera un impacto visual, ¿no? Y a la vez genera unos sentidos de difusión, de semitransparencia, unas superficies realmente heladas por su situación espacial, ¿no? Entonces, en esta situación vemos esta cosmovisión. Bueno, y otra situación del universo, ¿no? Cómo el universo se mueve en espiral y va de la parte retráctil a la parte expansiva, ¿no? De lo retráctil a lo más expansivo. Entonces, hay retracción y expansión. Situaciones cósmicas, pero también la física opera mucho acá. Todo esto es dimensión estudio de la física a través del color y sobre todo de la geometría. Bien, ya saliendo un poquito de este elemento que es muy contemporáneo, ¿sí? Volvemos también a revisar un poquito más lo que sucede con los fractales, que son unidades de tiempo mucho más complejas y que ya los llevan al movimiento. Se entiende uno que estos fractales todos tienen movimiento. Vemos las imágenes bases y vemos cómo también la luz se comporta. Dentro de unos colores muy metálicos, unas luces muy marcadas, y vemos aquí cómo ese color metálico, ese cobre, se va generando en el espacio desde una espiral, y cada elementico de él se repite de una forma contundente y expansiva. Entonces, la microfísica de los fractales en una complejidad de algoritmos geométricos increíblemente que facilitan siempre los golpes de luz y la geometría en diferentes espacios. Entonces, cómo hay esa focalización del espacio y ese rubro potencial de la geometría en diferentes fases, ¿no? Entonces, vemos qué fascinante, y fíjense que todas tienen un contexto, la mayoría un contexto esférico o circular, ¿no? Que es parte de la investigación que nosotros hacemos. Entonces, en estos golpes de luz y en estos mecanismos es un juego espacial muy rico, muy potencial y muy dinámico. Entonces, todo este sentido de geometría tan llevada, uno, por la categoría muy alta del diseño, y dos, por el sentido contemporáneo y toda la posmodernidad que nos oferta el fractal, ¿no? El fractal en diferentes capacidades, con espacios muy oscuros, pero velando y determinando cómo la transparencia y la luz opera de forma muy rica y muy sincrética. Entonces, la luz aquí se comporta de una forma espectacular y ayuda
a comportamientos circulares de geometrías ya más arregladas a la geometría sagrada, que es el mandala. De alguna manera, si vemos y revisamos estas reflexiones del espacio, siempre hay golpes de luz, ¿no? Siempre hay mecanismos de tridimensionalidad y siempre unas exquisitas consistencias de altísimo rigor geométrico del diseño, diseño de altas categorías, ¿no? Entonces, veamos que cómo el sentido de la luz es tan operativo, tan funcional, a través tan dinámico, pero realmente con tanto detalle y tanta geometría. El fractal es lo más complejo en geometría, ¿no? Del diseño, realmente el fractal es el que más genera esa conmovisión y esa oportunidad de generar elementos sincopados en el espacio con estructuras de carácter, tendencias orgánicas, sobre todo la mayoría, ¿no? La mayoría es tendencias orgánicas. La matemática y la física unida acá, junto a la inteligencia espacial, ¿no? Y a la movilidad de todo lo que es finalmente un interés visual desde toda la cosmovisión de la geometría. Finalmente, entonces, hacemos acá una reflexión. Cómo todo termina siendo circular y cómo todo termina siendo, desde el sentido del mandala, la geometría sagrada, tan estructurado y potencial. Entonces, vemos simetrías, vemos estructuras que se potencian y que en su ejercicio, cada una de ellas parte de un centro y se repite de forma homogénea, compensada, generando ritmos muy importantes, nociones de la luz y del color en sentido exacerbado, de altísimo registro lumínico, potencias y registros espectrales, ¿sí? Sentidos muy llevados casi a lo metálico o a lo neón, que son los dos colores que más comportan todas las propiedades de la geometría contemporánea y sobre todo son los que más representan la contemporaneidad, porque en sus universos cada uno de estos trabajos genera un discurso visual muy potencial, ¿no? Muy dinámico y muy proactivo. Entonces, fíjense cómo la geometría llega a unos niveles exacerbados de complejidad, de hiperbolización, de repetición, de ritmos y de secuencias, pero el trasfondo de esto es reflejar cómo la luz es operativa en el espacio del diseño, cómo la luz nos ayuda a encontrar cada uno de estos elementos con una excelente geometría y cómo estos elementos producen unos niveles sensoriales, pero sobre todo afectan mucho la percepción visual por sus buenas estructuras, sus buenos mecanismos de construcción, sus sentidos compositivos y su arreglo, ¿no? Entonces, pero fíjense que todos estos ejercicios siempre nos van a dar, de alguna manera, la evidencia de cómo la luz se comporta, la luz genera discursos visuales muy importantes, potenciales, ¿sí? Que realmente son de alta categoría y tienen una dimensión muy más allá de lo que, digamos, de lo que se podría hacer en un diseño estructurado con todas sus condiciones y todo lo que realmente se puede proyectar, ¿sí? Entonces, esta buena lección a nivel contemporáneo, entonces, es excelente. Entonces, es como un trámite ahí respecto a toda la geometría que compete a nuestro discurso visual. Una geometría que para los diseñadores es importante, porque tiene índices deconstructivos y compositivos muy relevantes. Bien, súper interesante toda la asistencia de ustedes, les agradezco, es algo muy fortuito para el tema investigativo. Entonces, nuestra dimensión y analítica desde el estudio estudio de imagen, que es nuestro grupo, nos ha llevado a construir cosas interesantes en el aula. Entonces, vamos a ver entonces ahora sí qué es todo lo que se ha trabajado a través de superficies veladas. Bien, primer corte consiste un poco en ese tratamiento tan importante de la geometría, ¿sí? Tratamiento que se hizo en 4 niveles. Este fue el último nivel, lo dejo acotación acá primero porque tiene un arreglo muy bueno de claroscuro. Bien, esto es contraste simultáneo. Entonces, son ejercicios que marcan colores primarios, secundarios, terciarios, del centro hacia afuera, y finalmente se refuerza con un pergamino con exquisita relación de blanco, negro y grises, que nos ayuda a potenciar toda esta simultaneidad del blanco y el negro, el yin y el yang, del color, que es lo que más frecuenta la geometría. Entonces, esta composición era la original, pero miren cómo el resultado se exalta, se proyecta y genera ya una potencia visual muy interesante. Bien, este fue de los primeros ejercicios que se hizo, siguiente, de teselación. Teselación como lo que es la metamorfosis
la homogeneidad del espacio, circunstancias arregladas dentro de una superficie modulada, y con dos ofertas, ¿no? Entonces, un pergamino muy estructurado en calidad de ¿qué? De esferas construidas en colores metálicos y de una base muy interesante, pendular, que oferta colores en sí mismo, amarillo, rojo, azul. Cuando yo hago esta sincronía y superpongo, aparece la magia del color, el trasfondo que es tan operativo y tan funcional y a la vez tan dinámico, sobre todo a nivel estético. Entonces, aquí hay otra dimensión más óptico-cinética que supera los rubros de los dos ejercicios que están separados. Entonces, miren cómo el espacio y su transparencia acusa un sentido de luz y un sentido de crecimiento geométrico por la transparencia. Entonces, buen estudio. Ahora, la tipografía. Para la mayoría de ustedes que son de diseño gráfico, pues la tipografía es súper importante, ¿no? Las mecánicas. Entonces, si yo tengo un arreglo geométrico, este ya sería el trabajo de complementariedad de color, el verde frente al rojo, el azul frente al naranja, el amarillo frente al violeta. Entonces, hago una secuencia excelentemente trabajada en su dinámica circular, con carácter de mandala y con carácter simétrico evolutivamente dentro de un espacio proporcionado, y después ya tengo unos índices para hacer una reflexión, para reforzar el espacio con unos textos que me refuerzan en diagonal y una geometría sutil que también da otro campo de visión. Cuando yo superpongo estos dos elementos, llego a la magia de la transparencia y subo mis niveles de la comunicación visual y de la ilustración, que es uno de los elementos claves para muchos de los diseñadores gráficos. Bien, y este ejercicio es también basado en los experimentos de utilizar mucho triángulo, rombo según las geometrías de Carlos Cruz Diez. Entonces, básicamente es una geometría que se hace una malla retráctil creativa, cada cual elige medidas, donde se repite por todos los lados. Vertical, se va expandiendo y después se va cerrando. O sea, esta malla retráctil es inteligente. Se abre y se vuelve y se cierra. No solo a nivel horizontal, sino vertical. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera este arreglo de la geometría ya se va a potenciar en una percepción visual mucho más efectiva, ¿no? Una percepción visual que crece al unir los óvalos de forma hiperbolizada, pero con un orden estructural exquisito, y toda la capacidad de rombos que están siempre jugando o complementaria de color o temperatura de color. Dos ejercicios importantes dentro de los 7 contrastes de ítem. Entonces recordamos que son temperatura, complementariedad, color en sí mismo, simultaneidad, claroscuro, que es todo esto, recuerden, todos estos ejercicios son esos claroscuros. Si yo no tuviera la magia del claroscuro en cualquiera de estos ejercicios, me hubiera ido a un plano que no tiene una concreción tridimensional y una influencia perceptual. Bien. Segundo corte ya es una evolución distinta, donde la naturaleza aparece de forma publicitaria, donde hay unos mensajes que a veces son más codificados que otros. En cuanto más codificado el mensaje, es más precisa la comunicación. Y en este ejercicio solo vamos a mostrar esto y no la magia cuando yo superpongo esto con esto, para entender que cuando yo van a encontrar las superficies superpuestas, esto que tiene una condición atmosférica, creativa y natural, con otro sentido de la geometría, va a crecer mucho más y va a compendiar una dimensión del espacio más fortalecida por la transparencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa un poco ya cuando pasamos a la parte creativa? Entonces, hay un cisma y hay un sentido de perspectiva atmosférica y perspectiva visual. Son las dos construcciones más importantes. Claro, la noción de superficies veladas está más apoyada en la perspectiva atmosférica, pero la perspectiva visual también tiene una dimensión importantísima, porque si yo no tengo una problemática de fondo y forma ejecutada en un sentido de primero, segundo, tercer plano, desde la atmósfera y desde la parte física, entonces no va a tener la perspectiva visual. Y si no tengo una propensión de que el color tiene unas presencias atmosféricas de primero, segundo, tercer plano, no va a configurar la imagen en todo su sentido. ¿A qué nos lleva esto? Que en este imaginario nos lleva a buscar otros recursos, a reforzarlos, a creativamente ampliarlos y a generar un discurso visual de carácter diferencial. Diferencias que se van haciendo unas más potenciales que otras, ¿no? Desde el bodegón, ¿no? La flotación de frutas flotantes con una consistencia tridimensional. El bodegón como si ya con una excelente estructura realista, la búsqueda del lápiz de color desde el claroscuro con buenas reglamentaciones. ¿De qué? Del color local, el color tonal y la teoría de sombras. Entonces, cuando yo superpongo, ya las facetas se amplían, espacio y tiempo crece y la reminiscencia cobra otro sentido, cobra otra dimensión. Entonces, fíjense cómo
cada cual llega a una vocación del espacio, muy buenas estructuras del color desde la naturaleza y algunos mensajes que son a veces un poco fuertes, en su dimensión del texto es muy fuerte, pero también como que sí genera el rescate de la naturaleza y genera una vocación, que es la parte importante para cualquier buen diseñador gráfico, que tenga vocación de complementar la estructura a través del texto, ¿no? Entonces, básicamente ahí encontramos unos componentes importantes, como algunas visiones entonces ya se vuelven más lúdicas, ¿sí? Y entonces no requiero, en un fondo no requiero más que hacer el tratamiento del fondo con unas polaridades de color, ¿sí? Y una intervención aérea de este elemento, de un elemento aéreo que tiene algo de un compendio de algo animal y algo de máquina, ¿no? Entonces, todo se va volviendo furtivo y todo va creciendo en la dimensión del espacio y va teniendo un arreglo suficientemente categórico como para que la transparencia funcione. Y que es la base de algunos, que los colores metálicos también funcionan desde el trasfondo de lo que decíamos al principio de la conferencia. Entonces, los colores metálicos generan unos brillos y generan una presencia más contemporánea. Bien, en el arreglo del sentido del bodegón, ¿no? En el bodegón, una cortina, quizás también una cortina en veladura transparente, deja ver allá algo atrás. Esa es la magia de la transparencia, ¿sí? Y evoca toda la conexión de lo que fue el desarrollo orgánico. Entonces, las flores potencian un sentido lúdico y alegre. Y en el trasfondo, el misterio y el simbolismo del cráneo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva a conformar una evolución de la imagen y lo que ya genera unos criterios más razonados, pero básicamente a que operativamente va creciendo la dimensión creativa del estudiante y va siendo cada vez más libre y más propositivo entre todo su entramado de ideas, ¿no? Entonces, otro texto que llama aquí la atención, ¿no? Que devela parte de nuestra problemática terrenal. Entonces, ¿por qué como misión de ilustradores también tenemos que rescatar la naturaleza y por qué de alguna manera tenemos que buscar algún resurgimiento del contacto entre el hombre y la naturaleza? Porque es una necesidad constante dentro de todas las problemáticas que tenemos, dentro de toda esa órbita terrenal que tenemos, esas dificultades y todo ese elemento que se han ido presentando con el paso del tiempo, ¿no? Todo el sentido de la contaminación, de todos los problemas terrenales que están orbitados dentro de la operatividad entre el hombre y la naturaleza. Entonces, entre el hombre y la naturaleza siempre hay un discurso, pero realmente nos hemos vuelto muy contestatarios y hemos apostado a intervenir demasiado la naturaleza e irla deteriorando. Entonces, toda la problemática del cambio climático va a ser un rubro importante para pensar más bien el diseño. Bueno, aquí entonces también encontramos un poco cómo esa magia, de pronto también la ilustración en campo surrealista, ¿no? Un campo surrealista que evoca un sentido mítico y a la vez un sentido angelical. Entonces, lo monstruoso y lo angelical se muestran en dos niveles, ¿no? Un lobo de fondo y una niña de primer plano, cómo se fusionan ellos y dan la magia, pero a la vez crece la ilustración y se hace potente. Gracias a una buena perspectiva atmosférica, a una buena condición del espacio, a un buen claroscuro y a una buena situación de reflexión gráfica. Bien, hay otro sentido también ahí que es la exploración cubofuturista, ¿no? Entonces, este protocubofuturismo alude un poco más a esa dimensión de la geometría a partir de un centro, como con una sola reglamentación circular puedo yo reforzar un ejercicio de fondo con una dimensión muy, desde la arquitectura del diseño, la imagen se hace más rica desde la inteligencia visual y el pensamiento visual, pero el trasfondo más importante de nuestra investigación es cómo el pensamiento constructivista del estudiante crece cuando sus retos espaciales son fuertes, ¿no? Y cómo esa dimensión finalmente, después de una veladura, pues ya encuentra un territorio mucho más interesante. En el trasfondo es cómo logro yo orquestar una serie de fragmentaciones con una lógica espacial y cómo logro proponer esa inteligente forma de fragmentar y constantemente estar evolucionando a través del diseño. Entonces, se fomenta eso. Aquí se fomenta también la flotación, ¿no? La flotación. Fíjense, dos ejercicios, cada uno tiene la misma base estructural, pero cómo se llega a diferentes modos, ¿no? Entonces, a una reflexión de espacio y tiempo, sentido de flotación. Cuando yo tengo la potencia visual de crear mis
dinámicas esféricas en claroscuro, pues podré en colores metálicos hacer una reflexión del espacio y una vocación de él, ¿no? Y generar también esos juegos entre lo que es muy metálico, lo que es muy cálido, lo que es muy frío, todas las polaridades del color que le dan una consistencia a la imagen. Bien, el campo surrealista y el campo expresionista también acá se ven afectados, ¿no? El expresionismo como que se vuelve acá un poco más fuerte, pero tienen una sutileza surrealista por imaginarios de bestiarios. Los bestiarios para muchos de nosotros ha sido un mecanismo de construcción para generar imágenes más potenciales. Entonces, fíjense cómo realmente todo se ha documentado y da una conexión muy interesante, no solo desde la puesta del color, sino de toda la parte creativa que hace lo lúdico y hace consistente cada uno de estos elementos. Miren cómo potencialmente estamos llegando a otros registros con elementos esféricos y con elementos, unos animales y otros humanos, pero también ya generando otro discurso visual. Entonces, dentro del campo de la ilustración encontramos que cada estudiante va encontrando diferentes matices, diferentes visiones, se va incorporando al espacio y busca que la transparencia domine de forma muy mágica la imagen y le dé unos recursos visuales muy interesantes. Entonces el bodegón con una alusión de flores, entonces ya la naturaleza crece mucho más y genera, cada espacio que vemos atrás es un vestigio más misterioso, ¿no? Es un traslapo, pero lo de atrás lo deja ciertamente mágico y el primer plano enriquece y genera un primero y segundo plano que realmente es toda la presencia atmosférica con diferentes calidades, ¿sí? Entonces, ese es constructivismo que estamos potenciando en el aula desde una calidad de claroscuros y desde unos recursos de color y de polaridades de color que le da un interés visual, ¿no? Y genera una integración. ¿Cómo se vuelve a integrar la imagen? Y se vuelve a ser recursiva, ¿no? Se vuelve a ser, digamos, misteriosa, urbana, con algunos sentidos de lo que a muchos les gusta, de lo escatológico, ¿no? Entonces, ahí lo urbano también entra a formar parte del discurso visual que a ustedes tanto los apoya y les gusta, ¿no? Y los promueve dentro de la creatividad. Y también, ¿qué posibilidades hay también de que la naturaleza sea operativa y que haya un discurso entre la geometría y la naturaleza, ¿sí? Para enriquecer cada uno de estos trabajos. Aquí, bueno, en este trabajo de Juan David, bueno, también vemos cómo la creatividad se vuelve asertiva, ¿no? Y qué capacidad surrealista tengo yo de proporcionar un espacio que mentalice dinámicas y lúdicas muy importantes y que de alguna manera siempre están haciendo una ampliación del conocimiento. Y entonces es un juego, es todo el tiempo un juego donde los dos elementos, transparencia y base de Durex, lápices de color y por claro oscuro, siempre están emulando, ¿no? Emulando nuevas visiones y toda una cosmovisión del espacio entre geometría y naturaleza. Bien, arreglos espaciales con elementos arquitectónicos. Entonces, la arquitectura para el dibujante es importante y algunas simbologías, ¿no? Como esta cadenita que partió de este elemento y va encontrando unas conexiones, ¿no? El fondo de la escuela va encontrando unas conexiones espaciales, un primero, segundo, tercer plano, como el claroscuro, no solo la perspectiva habla del cambio de plano, sino el cambio de colores, ¿no? Las facetas del color van variando y van dando profundidades atmosféricas importantes, ¿no? Entonces, como si un primer plano se va matizando y esto es muy rico porque es un ejercicio figurativo, ¿no? En ese ejercicio los personajes van recorriendo el espacio, los van dotando y se van apropiando de cada sentido poligonal, ¿no? Entonces, como que lo arquitectónico encuentra una presencia y también un poquito el discurso de cómo la figura humana se puede mover en el espacio y recrea todo, ¿no? Entonces, todo esto es visión de qué, de la creatividad que ustedes tienen y la asertividad que tienen cuando van trabajando en el aula. Entonces, creo que eso es un récord espacial y visual, todo de alta categoría, pensando que están trabajando en primer semestre, pero está muy bien direccionado, hay un sentido de control y una buena reflexión personal. Dos sentidos, algo muy escatológico sobre la muerte al fondo y algo muy publicitario que da en el primer plano. Entonces, como el color se magnifica y se vuelve después otro espacio más misterioso, entonces ahí la capacidad de producir algo lumínico frente a algo monocromático, ¿no? Lo simbólico frente a lo realista. Entonces creo que estamos en campos donde se amplían todas las dimensiones históricas, entonces siempre estuvimos trabajando ¿qué?
trabaja mucho el cubismo, el futurismo, el surrealismo y finalmente el hiperrealismo, que esta es la calidad de hiperrealismo. Pero cómo ese hiperrealismo puede dar también esos sentidos, cambiar toda su dimensión, aparte de una buena condición espacial. Aquí vuelve a haber una condición surrealista, ¿no? Al trasfondo un desnudo, una mentalidad ya más, digamos, llevada a lo ficcional. Entonces acá también cada uno es, y esto es por pares, ¿no? Estos son ejercicios, 2 ejercicios por estudiante, 2 o 3 ejercicios, que si multiplicamos, pues podrían dar 200 ejercicios en un semestre y la mayoría de gran calidad, ¿no? Bien, igualmente, ya un mensaje más medido de la naturaleza, pero miren cómo los dos elementos están en función. Fíjense que aquí se enriquece no solo el sentido natural, sino también el sentido de la flotación, de la alegría del color, de las profundidades, todo bien matizado, estudiado desde todas las valoraciones del color y todos los acentos que nos producen los contrastes de color. Entonces, aquí es donde, digamos, vemos que la magia de la transparencia alude a una cosmovisión natural todo el tiempo, y es un buen mensaje, ese es un excelente mensaje, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la simbología de lo circular, lo esférico en todo el trayecto de la investigación, ¿no? Lo esférico siempre nos transmite unas presencias y unas documentaciones importantes desde todo lo que son cómo los aditamentos de los juegos, los globos, los diferentes juegos todos utilizan las esferas, ¿no? Como un elemento de entretención. Entonces la esfera aparece en muchos de nuestros elementos urbanos y posibilita entonces encontrar una simbología de esta tan necesaria para poder comprender la imagen, ¿no? En su sentido, siempre en cada una de estas imágenes, desde su inteligencia hay una retórica visual para afectan al espectador, lo afectan y generan, digamos, despiertan en la mirada del espectador un interés visual, ¿no? Por su buena documentación, por su buena ampliación, y sobre todo la capacidad es la simbología. Entonces, si estamos hablando de retórica visual, estaríamos en un contexto muy fuerte de la semiótica, que es lo que, digamos, la semiótica, digamos, es uno de los campos importantes junto a la hermenéutica. Entonces, en caso de la semiótica es cómo la simbología se hace más compleja, y uniendo recursos y fusionando recursos, podemos llegar a unas profundidades mucho más que afecten la visión. Y por otro lado, cómo el nivel interpretativo de cada uno de estos trabajos va cambiando y se va documentando. Miren qué bueno cómo se va enriqueciendo también el sentido de una buena análisis de postmoderno de un carro con sus excelentes sombras, y se matizan elementos, se documenta el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es una de esas misiones hermenéuticas? Pues transmitir al espectador unas buenas lecturas, ¿no? Una buena lectura de códigos que se van apareciendo, surgiendo dentro de la buena reflexión del pensamiento visual y el pensamiento constructivista del estudiante, que es lo que hay que imaginar y lo que hay que llevar investigativamente a nuevos niveles. Entonces, fíjense cómo vuelve la naturaleza a hacer un sentido y se fusiona, y además que hay una duplicidad, es una duplicidad que todo el tiempo está operativa y sincrónica. Cada uno de ellos, ¿no? Ya en sentido de, me acuerdo mucho que este de Carlos, estos 2 ejercicios de Carlos son muy buenos, ha encontrado una mentalidad muy fuerte y ha logrado generar un discurso complejo, sumamente complejo, de mucho peso de color, pero que gravita también cierta transparencia. Entonces aquí ya se acude a un manejo inteligente, pero a un manejo funcional de esa arquitectura, de una arquitectura que tiene un sentido rectilíneo y un sentido curvilíneo esférico. Entonces, las dos tienen una mentalidad y la condición del centro como elemento potencial, elemento que más se genera con diferentes aserciones del espacio, pero con una condición simétrica que ayuda a focalizar la imagen, ¿no? Y a generar el interés central del lector de la imagen, ¿no? Y los globos que aparecen en la transparencia documentan un poco más esa perspectiva y ayudan a fomentar toda la parte de la perspectiva visual y además de la parte atmosférica. Ambas en conjunto, ¿no? Ambas en esa situación. Y fíjense que la mayoría de mentalidades son de colores metálicos, ¿no? Las composiciones. Y inteligencias funcionales muy ricas, cómo llega ella misma, y esos 3 trabajos son de ella, llega a la asertividad de encontrar qué se defragmenta y hay juego de luz. Esto es una influencia cubista muy leve, pero también eso fue aporte personal completamente, ¿no? Entonces logra interpretar muy bien
y logra fragmentar y jugar con los planos, ¿no? Entonces, la inteligencia del espacio se hace se materializa más a partir de proyecciones del cubismo sintético llevado a otra mirada, ¿no? Bien, vuelve aquí a surgir la naturaleza, ¿sí? A documentarla, a enriquecerla. Igualmente acá, ¿no? Un texto que transmite un trasfondo, pero donde esa entidad constructivista, esa diagonal, esos planos basados en la proporción áurea, ¿no? Y esa buena secuencia de colores que ayudan a documentar el trabajo y realmente generan un buen mensaje, ¿no? Y sutilezas, ¿no? Algunas sutilezas que vemos, como en el sentido de unas hojas sobre un fondo de flores con un misterioso espacio que se decanta todavía más misterioso y quizás esotérico. Entonces, eso nos ayuda a proponer otra mirada, otra visión. Siempre desde lo personal, dejando que sea libre la creatividad, que haya sí una promoción buena del espacio y del color, pero entre fondo y forma hay un juego de significante muy importante desde todas las propuestas que estamos analizando, ¿no? Y acá en Camila, una cuestión, me acuerdo mucho de Camila porque ella decidió hacer solo una idea de líneas constructivistas y con eso suficientemente, digamos que unas esferas y unas líneas y otro elemento más, el elemento base del dibujo, logró ahí perfectamente transmitir una excelente idea constructivista. Y otra también igualmente de ella, pero ya buscando también lo lúdico y el sentido también de lo que pasa mucho en los corredores de la escuela, ¿no? Es como modificar un poquitico cómo estamos en ese espacio. Igual, miren que un excelente texto, esto se me acuerdo muy bien que esto es de Alejandro, un excelente texto y una naturaleza muy bien condicionada, ¿no? Deja que tus ideas vuelen libremente como las aves en el cielo. Entonces el mensaje es doble, abierto, y estamos haciendo un conocimiento donde estos mensajes evocan también toda la condición tan compleja que estamos viviendo actualmente y nos ayudan a resolver y a resurgir, ¿no? A resurgir muchos mensajes tan importantes y necesarios para momentos como estos. Y algo, inclusive esto también es de él, me acuerdo, porque cómo él soluciona todo en un sentido tan cósmico y a la vez como que arregla el espacio desde su buena ejecución de óvalos y esferas y en el fondo un astronauta y después otra mecánica externa. Es de que acá estamos llegando a altos niveles de complejidad, ¿sí? Que pueden emular, digamos, condiciones súper interesantes para promover lo que es una buena geometría, ¿sí? Y cambia de un espacio, cambia a otro y cambia de escenario. No siempre el escenario constructivista rectilíneo, sino también un escenario, una ambientación cósmica. Entonces, lo cósmico también presupone gran parte del estudio que hacemos de lo circular, lo esférico, y acá es un arreglo a eso, ¿no? A lo cósmico, transmite esa vocación de la buena ejecución de cada uno de los estudiantes. Y lo arquitectónico también con un sentido conceptual lúdico, ¿no? En este caso, Natalia también se creció con esos elementos arquitectónicos en una perspectiva tan fuerte, que es el rubro de las tres perspectivas, ¿no? 1, 2, 3 puntos de fuga. Aquí se mentaliza un poco más la perspectiva aérea ¿para qué? Para encontrar cómo también el espacio se puede generar en un sentido alegre, en un sentido jovial, ¿no? Igualmente acá, en la búsqueda del hiperrealismo que nos lleva a condiciones más surrealistas. Entonces, esa es la doble misión, ¿no? Lo real y lo surreal como un breviario que comprende diferentes trabajos, ¿no? Entonces, básicamente todos estos trabajos se quieren llevar a un cuaderno de la escuela de investigación formativa, ¿no? Investigación formativa importantísima para los documentos de la universidad y nos serán documentos importantes, ¿no? Para encontrar el entretejido de todo lo que se puede hacer a nivel gráfico y cómo los estudiantes promocionar lo que ellos hacen también y generar como didácticas y pedagogías importantes. Arreglos de la superficie, ¿no? Sutiles, a veces magníficos. Creo que el mismo mantequilla lo vuelve todo más velado, más sutil, más decantado. Igualmente acá, entonces, vuelve a otro mensaje muy fuerte de la naturaleza, o sea, muy marcado dentro de toda la dimensión creativa, en el caso de Lina, ¿no? El caso de Lina con esos tigrecillos, el tigrecillo, en un gran primer plano, eso ya magnifica mucho la presencia espacial, y es magnífico trabajo a la vez de ella, como la cualidad de ella es ese claroscuro tan potencial. Entre más documentos del claroscuro, más potencial se vuelve el discurso visual, ¿no?
Esto, por parte de Laura Juliana, es una maravilla porque este es de los exquisitos trabajos de ilustración que realmente, digamos que son líricos, poéticos, tiene un acento excelente, unas estructuras muy bien estudiadas, cómo lograr profundidades, primero, segundo, tercer plano a través del color, a través de la imagen, todo medido, todo bien ejecutado. Entonces acá hay una lección fuertísima, fuertísima, y la metáfora de mariposas que salen del libro, ¿no? Entonces hay una metáfora visual que permea en el espacio y que deja todo flotante, ¿no? Entonces, acá sí vemos un ejemplo claro de cómo se puede hacer un buen trabajo de ilustración en dos niveles, ¿no? Dos facetas, dos niveles, dos sentidos aleatorios. La naturaleza igualmente, sus profundidades, ¿no? Sus necesidades. A veces cuando los códigos no son muy claros de los textos se pierde un poquito el mensaje, ¿no? Pero hay que ser cuidadoso con eso. Igualmente, dos niveles aéreos que se fusionan uno con otro, ¿no? Entonces, para la ilustración, para el caso de ustedes también, pues bueno, son buenos ejercicios de trabajo para que vayan razonando y vayan entendiendo códigos muy importantes y jerarquías visuales también muy necesarias, ¿sí? Entonces, aquí vuelve a aparecer también el sentido entre lo esférico, entre las flores, ¿no? Y bien, ya vamos aquí acabando la presentación. Fijamos de nuevo aquí aparece, aquí está, perdón, aparece acá de Celi, pero este es de Juliana, qué pena. Bueno, hay un error ahí. Aparece un sentido de expresionismo, pero es tan documentado y tan profundo el espacio donde la física y la metafísica comparten una expresión visual, ¿no? Entonces, creo que hay una asertividad, un juego todo el tiempo espacial. Pero ¿qué es lo que nos mueve todo esto? Como unas implicaciones en los territorios. Este sí es de Andrés. Andrés logra hacer en un espacio aéreo completamente poligonal y todo el recurso atmosférico. Entonces, ¿qué es esto? Movilizarlos ustedes a generar nuevos recursos, a que manejen la imagen de forma jerárquica, como este trabajo también. Este también es de Andrés. De forma jerárquica, la arquitectura, la presencia de la naturaleza y el texto, ¿no? Entonces, todos son valores cognitivos, crecimiento de ustedes a nivel senso-perceptual y senso-motriz. Entonces, lecciones todas importantes que si logramos ver todo esto en un documento, serían 100, 150 imágenes, pues vemos algo, o sea, como que estamos haciendo un asiento muy potencial de lo que se hace en la investigación en la universidad. Estamos proyectando desde la investigación formativa productos que tengan cualidades importantes en su procesamiento de color, de materiales, presencia de materiales, apertura creativa, ¿sí? Dimensión cognitiva de carácter jerárquico, y juego siempre entre una semiótica y una hermenéutica que van siendo muy consistentes, ¿no? Entonces ya aquí finalizando, miren cómo entonces los pimentones y acá una transparencia que lo hace más velado, más misterioso, ¿no? Y el sentido aéreo tan rico, esas atmósferas que se hacen más veladas, más sutiles, y diversas cosas. Entonces, ya acabando aquí, entonces, fíjense que también la capacidad surrealista y la capacidad de imaginarios, ¿no? Que nos genera la doble visión, la doble emisión y la doble secuencialidad. Siempre secuencialidad. Siempre un elemento sobre el otro, ¿no? Ya para finalizar, algún comentario de ustedes, algunas preguntas. El texto más contundente que hace Jaime Andrés aquí al final, ¿no? Que no más abrigos de piel, ¿no? Entonces, contundente, esencia animal, y trasfondos de colores fríos y cálidos, ¿no? Entonces, este mensaje ya nos deja aquí una un sentido metafórico, simbólico, ¿sí? Con una capacidad de poder entender cómo la imagen tiene, por un lado, todas las dimensiones del espacio, tiene un sentido físico y un sentido metafísico cuando yo trato de tramitar otros imaginarios, ¿no? Entonces, acudimos acá a una serie de trabajos que nos han servido de guía, de eje estructural, nos han servido para transmitir el conocimiento y finalmente, ¿para qué? Para documentar todo nuestro acervo cognitivo en función de la investigación.
Entonces, el proyecto de este semestre es cómo ayudar a crecer el pensamiento constructivista del estudiante. Entonces, realmente los productos son una mirada exquisita y una mirada necesaria para entender qué categoría visual podemos hacer en el diseño y cómo la universidad, por qué tiene esa buena línea de diseño, por qué desde el arte y desde el nivel, desde el arte y desde la gráfica tiene estudiantes que trabajan de forma inteligente desde el primer semestre y que a ellos hay que irlos conduciendo, hay que irlos llevando desde una buena base como esta para que su traducción y su evolución cognitiva pues llegue a sentidos muy potenciales. Entonces, creo que la lección es importante de la investigación, cómo se trabaja bien en el aula, fuera del aula trabajo yo, y generamos una interdependencia, una interrelación, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, que está muy grande el grupo. Maestro, una excelente muestra del trabajo plástico de los estudiantes, evidentemente, aplicando todos esos conceptos alrededor de lo que usted ya profe de investigación formativa. Usted como un investigador activo de la institución y de nuestro sistema de investigación, pues aquí nos da una muestra muy interesante de todos esos trabajos y que evidentemente son material publicable alrededor de los cuadernos de la escuela. Maestro, le agradezco muchísimo estos espacios a los estudiantes que participan, no solamente de estos espacios virtuales, sino también del trabajo práctico de los conocimientos que se imparten en clase. Esto simplemente es la muestra del trabajo activo del docente y de la receptividad constante de los estudiantes. Los felicito, muy buenos trabajos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Sofía. El apoyo de la universidad ha sido importantísimo. Ha canalizado todo nuestro trabajo en el aula y nos ha dejado ser autónomos y tener criterios a la hora de manejar el diseño, porque pues cuando uno entra ya en el aula, después de, claro, 14 años de trabajo en la universidad, pues dan para que el diseño de uno también crezca como diseñador, ¿no? Entonces, realmente hay que agradecer ese buen apoyo y esos buenos criterios para que la investigación siempre sea un rubro potencial, ¿no? A nivel universitario. ¿Alguna pregunta, inquietudes, chicos, por favor? Bueno, bien. Esta conferencia está siendo grabada, entonces posteriormente se puede tener este testimonio. Vamos a ir cerrando entonces con la última reflexión, cómo, digamos, el flujo del diseño y de la creatividad nos ha permitido ampliar todo lo que se puede hacer a nivel didáctico, ¿no? La metodología que se trabaja para este tipo digamos, de investigación que es más cualitativa, es una metodología evaluativa. ¿Por qué evaluativa? Porque en el transcurso del semestre hay un crecimiento pendular, entonces esa metodología permite ir evaluando y retroalimentando los procesos de ustedes de crecimiento. Entonces, ese proceso que realmente tiene una curva muy alta y que va encontrando desde un trasfondo artístico diferentes aserciones y diferentes condiciones. Entonces, la gran lección del diseño para mis materias de dibujo artístico, bocetación y teoría del color, básicamente es que debo siempre dejarme llevar por una inteligencia espacial y una lógica espacial. Debo construir un pensamiento, realizar un pensamiento constructivista y posiblemente siempre mi inteligencia y mi pensamiento van a crecer dentro de todas las dinámicas que nos ayudan a fortalecer lo que se trabaja. Entonces, sí tenemos un gran potencial de estudiantes, esta es una gran prueba, tenemos ahí un acervo cognitivo muy interesante y con grandes dinámicas y siempre de carácter motivacional. Entonces, básicamente sí agradezco también la buena asistencia, la convocatoria, ¿no? Y todo lo que nos ha despertado es simplemente un elementico que se llamaba papel mantequilla y que comenzó a encontrar un rubro potencial desde el diseño y que realmente ha generado un discurso importante. Ya para el tercer corte podemos acudir a algunas de esas misiones y podemos entender que mientras que yo sea capaz de manejar con criterios de claroscuro
y de razonamiento espacial, soy capaz de ser propositivo, de tener un numen a nivel, a nivel ético, pero también a nivel estético, ¿no? A nivel ético por todos los mensajes que yo puedo dar para el universo, y a nivel estético porque la estética crece desde sus buenas dimensiones, desde un sentido conductual del docente, pero por supuesto de una vocación de crecimiento y de proyección evolutiva. Entonces, muchas gracias por asistir. Espero que hayan disfrutado toda esta conexión con el diseño, que hayan entendido qué posibilidades tienen de importante a nivel atmosférico, creativo y espaciotemporal la operatividad del papel pergamino, y qué nociones son contundentes para generar registros visuales y trabajar para que todos trabajemos dentro de esos convenios y encontremos ahí nuevos universos y nuevas cosmovisiones. Muchas gracias, muchachos, muy amables. Gracias. Maestro Benjamín, muchas gracias por su conferencia, su charla. Muy interesante, muy edificante, maestro. Le Gracias. agradezco mucho por Gracias. la oración. Gracias por el apoyo y bienestar. A todos los participantes, de igual manera, muchas gracias por acompañar a nuestro maestro en su conferencia. Sigan participando de todas las conferencias. Hay más conferencias. Ahora en la tarde a las 4 tenemos la de la actualidad y el futuro de la industria de la animación en Colombia. Entonces quedan invitados a las 4 de la tarde, mirar en la página, el banner, ahí está el link para que se puedan vincular. Muchas gracias por esa colaboración. Una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Ahí se van despidiendo. Entonces yo espero que se despidan. Y bien. Listo, máster. Bueno, gracias. Bueno. Nos vemos, maestro. Gracias, chicos. Ahí se van. Ahí todos. Se van todos los chicos. Omar, está Omar ahí.